Buenos días a todos. Vamos a proceder con la que sería la tercera, aunque recibiréis en cuarto lugar, píldora de estas formaciones o talleres que estamos impartiendo dentro del taller de oratoria y comunicación. Hoy vamos a analizar cámaras bajas, los 4 turnos de cámaras bajas, siguiendo la línea iniciada por Javier en su vídeo sobre cámaras altas. Vamos a analizar en primer lugar cuáles son los papeles indispensables que tienen que realizar los oradores en cámaras bajas, cómo hacer ese papel o cómo comparar ese papel con las cámaras altas. Recordaremos un poco qué particularidades tiene en materia de prep time, como ya vimos en el vídeo de prep time, en materia de argumentación o en materias de puntos, cosas hay que tener en consideración que son exclusivas de las cámaras bajas para realizar los mejores turnos posibles, ¿vale? Como ya explicaba Javier en su vídeo, las cámaras bajas se distribuyen entre cámara baja de gobierno y cámara baja de oposición. Cada una de estas tiene sus propias particularidades, como ahora entraremos a analizar. Se componen de 2 turnos, de 4 turnos, pero fundamentalmente de 2 tipos, que son el extensionista o miembro de gobierno y el látigo de gobierno y oposición. Cada uno de estos turnos también tiene sus particularidades. Vamos a empezar a hacer una breve explicación general de lo que suele consistir o en lo que consiste una extensión, qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de elaborar una extensión o cómo debe ser un turno de extensión. Si recordáis el taller sobre prep time, ahí se explicaba cómo la prep time de un extensionista o de una cámara baja de gobierno o de una cámara baja de oposición es sustancialmente distinta de la prep time que realizamos en una cámara alta. Esto no solo se debe a la propia dinámica del debate, sino que se debe, como vimos, a la posibilidad de realizar una argumentación, a la posibilidad de tener diferentes argumentos con los que encajar en el debate, a la necesidad de diferenciarse de una cámara alta y a la necesidad de establecer una serie de criterios que es fundamental que tengamos en mente todo el rato cuando realizamos una cámara baja. Como dijimos, a la hora de hacer esta prep time, no era una prep time en la que buscásemos construir grandes argumentos, no era una prep time en la que buscásemos tener un bloque argumentativo sólido, sino que era una prep time en la que nos enfocamos a tener la mayor cantidad de ideas posibles. Es importante tener esto en mente porque muchas de las dudas o muchos de los comentarios que cuando una persona empieza a debatir o cuando una persona está en sus primeros debates BPEC dice es no sé cómo extender, no se me ocurre nada, todo lo ha dicho la cámara alta, nos han dicho que somos derivativos, nos han dicho que hemos dicho lo mismo que cámara alta y creo que es una de las cosas que más frustración produce el no saber exactamente cómo se extiende o el no saber exactamente lo que es una extensión o cómo buscar esa extensión. Por eso es importante, como ya dijimos, que en una prep time se haga un análisis holístico de la moción, un análisis de cuáles pueden ser los diferentes agentes implicados, un análisis de cuáles son los posibles escenarios de aplicación, las razones o principios que pueden llevar a tomar una determinada acción, los posibles planes de acción de una moción política y las dificultades que pueden plantear de una manera más general. No se busca construir argumentos, desde luego en una prep time de cámara baja nunca deberían construirse argumentos, sino identificar los puntos nucleares del debate para posteriormente desarrollarlos. El trabajo en mesa, por lo tanto, en una cámara baja también es diferente del de una cámara alta. Tenemos 2 personas y, como dijimos, queremos emplear los recursos de la manera más eficiente posible. La persona que se dedica a la extensión debería dedicar su turno o la mayor parte de su tiempo a escuchar lo que dice la cámara alta de su bancada, ver qué puntos están analizando, qué puntos les han podido pisar, qué puntos han explicado y cuáles no. Y aquí el látigo también tiene que hacer un ejercicio en el cual de una manera mucho más analítica o mucho más profunda identifique cuáles son los argumentos, cuáles son los puntos, hasta qué grado están explicados o qué cosas se han dejado. Y aquí es fundamental la comunicación de la pareja, que el látigo o el que vaya a hacer el turno del látigo, que tiene lógicamente que apuntar y entender cuál es la argumentación de la cámara de su bancada para posteriormente en su turno compararse con ellos, le diga al extensionista, pues mira, han explicado esto, esto se lo han dejado, este argumento no lo han desarrollado, les falta esto. El extensionista dedica, por lo tanto, su turno a los turnos del resto de equipos a construir en mesa cuáles van a ser los argumentos, los puntos de análisis, la explicación, etcétera, ¿no? Y entonces esto que aparte nos da un margen de acción muy superior porque tenemos más tiempo para pensarlo todo, ¿no? Tenemos la desventaja de que pueden decir lo obvio, que es lo lógico que hagan los buenos equipos, pero también tenemos la ventaja de que tenemos más tiempo para pensar realmente cuáles son las cosas más importantes, puede que se nos ocurran ideas mejores, puede que identifiquemos fallos en el resto de equipos, etc. También tiene que hacer un breve análisis el extensionista de cuáles han sido los argumentos de la oposición, para entender, porque a veces es muy intuitivo hacer esto, muchos extensionistas no escuchan a los miembros de la oposición, los extensionistas de gobierno, los de oposición a los miembros o a los debatientes de gobierno, perdón. Esto es muy importante porque muchas veces cuando identificamos
estas argumentaciones de una manera especular, podemos ver fallos de las argumentaciones de la cámara alta que nosotros supliremos para quedarnos con ese análisis, ideas o puntos de análisis que no hemos tenido en cuenta, que ellos sí que nos pueden dar una pista sobre qué argumentación utilizar, etcétera, ¿no? Entonces es importante que los miembros de las cámaras bajas tengan una escucha muy proactiva durante todo el debate y compaginen la parte de escribir o prepararse sus discursos con la parte de escuchar. Creo que este consejo parece una tontería, pero creo que es el mayor error o el principal error de las personas cuando empiezan en una cámara baja, y es que aquí la escucha activa debe ser muy superior a la del resto de equipos, porque tenemos que estar constantemente intentando entrar en ese debate, intentando compararnos. Referente a los puntos de información, aunque también habrá materia correspondiente en el vídeo destinado a los puntos de información, hay que tener una cosa clara: no adelantar la extensión en un punto de información. Es algo fundamental, también un error clásico de novatos. No hay que dar pistas de por dónde vamos a ir, ni cuál va a ser nuestra argumentación, ni qué decir o qué no decir, ¿no? En un punto de información de una cámara baja, básicamente lo que se busca es una concesión por parte de una cámara alta, es decir, que una cámara alta reconozca algo que nos interesa para nuestra argumentación, que esté reconocido o establecido en un status quo, que esté aceptado por el resto de equipos, una cesión sobre la métrica, una cesión sobre una circunstancia, sobre una caracterización, etcétera, ¿no? Pero nunca vamos a decir, entonces en una moción sobre economía, ¿aceptamos que es posible que el socialismo haya traído cosas positivas en una economía capitalista? Porque entonces una cámara alta de oposición inteligente identifica que tú vas a defender las bondades del socialismo y te pisa la argumentación. Cosa poco inteligente, por otro lado, ¿no? Entonces no es muy interesante introducir nuestras argumentaciones o cuáles van a ser nuestros puntos de análisis, digamos, en un punto de información como cámara baja a una cámara alta. Dicho lo cual, ¿qué es importante hacer como extensionista? Primero vamos a hablar del extensionista de gobierno y después del extensionista de oposición. Hay que entender que lo que caracteriza generalmente a las bancadas de gobierno y oposición es que la bancada de gobierno tiene la carga propositiva y la oposición tiene la carga refutativa. Es decir, normalmente la posición contraintuitiva, la posición que genera un cambio en el status quo, la posición que no es la lógica. Bueno, la lógica sí, pero vamos, la que genera un cambio respecto de la situación establecida es la bancada de gobierno, ¿no? El que tiene que proponer una medida para modificar algo, el que tiene que plantearse el mundo distinto de cómo es. Hay algunas excepciones, como las mociones dicotómicas, pero por lo general suele ser así, ¿no? Entonces, hay que entender que el miembro de gobierno, por lo tanto, tiene que tener el mismo pensamiento, el mismo capacidad de imaginar que la bancada de gobierno. Esto quiere decir, también hay que pensar un plan de acción en las mociones políticas, también hay que pensar nuestros argumentos de principios o la legitimidad de determinadas medidas, también hay que pensar la caracterización de los actores en las mociones de actor, también hay que pensar la caracterización de los mundos en las mociones dicotómicas. ¿Por qué? Esto es importante porque nosotros vamos a tener que intentar analizar si la caracterización que hace la cámara alta permite el debate, es la más correcta o le faltan elementos. Que esto es muy importante identificarlo, porque muchas veces puede salir nuestra cámara alta en una moción sobre un tema específico, como por ejemplo los gobiernos étnicos en Libia, que es una moción que salió en CMUD de este año, y nuestra cámara alta no hacer una buena caracterización de cómo funciona el gobierno libio, de cómo son los gobiernos étnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden faltar explicaciones métricas, explicaciones de caracterización. Una bancada baja de gobierno tiene que identificar estos fallos e intentar construir o suplir estos fallos de caracterización, porque pueden ser una herramienta muy fácil para darle la vuelta al debate, para decir, mira, hasta ahora el debate ha ido de esto, pero como falta esta característica fundamental de que los gobiernos étnicos están basados en que las minorías étnicas a veces toman el control y cómo esto al final no acaba traduciéndose en que tomen el control efectivo de las instituciones, por ejemplo, por poner una caracterización, toda la argumentación que ha salido en altas queda empatada porque nunca demuestran o nunca analizan el punto fundamental de la moción, que es cómo vamos a permitir, ¿no?, que estos grupos minoritarios accedan al control efectivo de unas instituciones tomadas por las etnias mayoritarias, por ejemplo, en el caso de Libia. Pues aquí tenemos una caracterización porque hemos hecho un análisis de cuál era la mejor caracterización, hemos identificado esas fallas y hemos podido traer una nueva caracterización, un nuevo detalle, un nuevo matiz que permite girar la argumentación en el debate, volvernos relevantes, traer un análisis que nos permita ganar, ¿no?
En segundo lugar, también es importante tener en cuenta, como hemos dicho antes, las cosas que hay que considerar durante la prep time, las cosas que hay que considerar estando en mesa cuando vayamos viendo el debate. Faltan agentes importantes en la moción, a lo mejor en una moción de farmacéuticas públicas que también salió en CEMUDE, todo el debate gira en torno a la viabilidad o no viabilidad de las farmacéuticas públicas, y a lo mejor falta un agente fundamental, y es en qué punto quedan las personas que van a recibir estos fármacos, en qué punto quedan las personas que son dependientes de fármacos, o en qué punto quedan países desarrollados donde a día de hoy el abuso de determinados fármacos es el principal problema de salud pública, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, como hemos visto recientemente con los escándalos de las farmacéuticas. Entonces hay que tener siempre claro la caracterización y cuáles son los agentes más importantes del debate, por si falta alguno en las cámaras altas. También la posible aplicación en diferentes escenarios. En países, a lo mejor en una moción como esta solo se ha hablado de países desarrollados y no se ha hablado de la viabilidad en países en vías de desarrollo. Puede ser un interesante punto de extensión, ¿no? Esto lo que nos explica, o lo que vemos, es que hay que tener, como digo, una visión de conjunto del debate. Intentar identificar si se ha hablado de todos los agentes, si se ha hablado de todos los escenarios, si se han analizado todos los planos argumentativos. Pero a lo mejor en una moción valorativa de esta casa lamenta, por ejemplo, hacía poco salí en un torneo online en el que participé, las religiones o el evangelismo del progreso, que es todo este tema de los telepredicadores en Estados Unidos, etcétera. A lo mejor, como pasó de hecho en el debate, las cámaras altas solo hablaban de los beneficios prácticos de la medida, pero nadie se planteaba la legitimidad o hasta qué punto es correcto o moralmente incorrecto que haya una consideración de esta manera de la fe y las implicaciones que tiene en una vivencia individual o colectiva de una religión. A este respecto también es importante analizar los diferentes planos argumentativos para posteriormente compararlos y ver cómo podemos ganar. En resumen, vemos que una Cámara Baja de Gobierno tiene que tener la capacidad de analizar el debate en su conjunto, de identificar qué cosas han faltado en las cámaras altas y, muy importante, la capacidad de explicar por qué esas cosas que han faltado, explicadas por la propia Cámara Baja, lógicamente, son más importantes que las explicadas por cámara alta y nos permiten tener un papel suficiente en el debate que nos permita ganar ese debate, o por lo menos tener una buena posición, aunque el objetivo siempre debe ser ganar, o por supuesto, tener una buena posición o ganar ese debate en base a que nuestra explicación viene de un análisis de unas circunstancias que son fundamentales para la comprensión del debate y fundamentales para el entendimiento de las argumentaciones, ¿no? Entonces, muy importante eso, sobre todo en un extensionista de gobierno que, como decimos, tenía la carga propositiva, el fiat propositivo de la moción. Importante también en un extensionista no es un primer ministro, ¿vale? Que un extensionista no sea un primer ministro quiere decir que primero tiene que hacer un ejercicio comparativo. Hacer un ejercicio comparativo, y esto es muy importante, no es refutar, que esto también lo hemos visto mucho, es extensionistas que salen, no te dicen nada y lo único que hacen es refutar a las cámaras altas. No. Tu objetivo es traer una argumentación autónoma. La argumentación, por supuesto, tiene que venir en un plano comparativo, pero comparar no es refutar. Comparar es explicar por qué algo es mejor que algo, por qué algo está más explicado que algo, por qué algo es más importante que algo. Entonces, un extensionista tiene que ser desde el primer minuto de su discurso comparativo. No puedes obviar el debate que ha habido hasta ahora y decir, pues yo ahora voy a salir a hablar de mi libro. No. Tú sales y dices, mira, yo voy a explicarte esto porque el debate hasta ahora ha ido en estos términos. El debate hasta ahora se ha deslindado en un conflicto entre si esto tiene beneficios o no los tiene, pero nadie analiza la legitimidad de la medida. ¿Y por qué la legitimidad es más importante que los beneficios? Porque los beneficios van a aplicar a un colectivo o al otro. Entonces, en función de la legitimidad, puedo considerar qué colectivo es más legítimo que tenga unos beneficios. Por ejemplo, como en el caso de las farmacéuticas, pues si uno me dice, mira, el que haya farmacéuticas públicas va a lucrar aún más a las farmacéuticas privadas y les va a permitir realizar más inversión. Otro me dice, ya, pero que exista farmacéuticas públicas en definitiva perjudica la situación de los enfermos. Y yo salgo y te digo, bien, hasta ahora nadie me explica qué me importa más, ¿no? Si las personas que tienen una situación de dependencia o las personas o el beneficio sobre las farmacéuticas que va a permitir una mayor inversión en otros medicamentos. Por ejemplo, pues vamos a explicar la legitimidad de uno de los dos grupos y de esta manera dirimimos ese clash que ha quedado abierto en altas, ¿no? Esto es muy importante. Desde el primer minuto de nuestro discurso tenemos que ser comparativos con lo que ha ocurrido hasta ahora e intentar identificar cuáles han sido los puntos abiertos para que nuestra argumentación entre a debate y volvernos relevantes. De esta manera evitaremos, uno, ser derivativos, o que puedan decir que somos derivativos, porque le estamos dejando claro al juez exactamente cuál es nuestro objetivo en nuestro turno, cómo hemos identificado lo que falta en el debate y cómo lo que estamos haciendo suple esas faltas o esas carencias en el debate. El extensionista de gobierno se tiene que centrar, como decimos, sobre todo en esta carga propositiva. Por contra, el extensionista de oposición tiene que tener claro que su argumentación es la última carga argumentativa que aparece en el debate. Y esto es muy relevante porque no va a poder haber una contestación argumentativa al mismo. A este respecto,
hay que evitar determinadas cosas, como no es necesario a lo mejor hacer unas argumentaciones, unos blindajes de argumentación. Hay cosas que no se pueden hacer, como redefinir completamente el debate, decir, pues mira, el debate aquí nadie tenía ni puta idea y aquí nadie ha dicho nada que fuera relevante y vamos a hablar de el tema Z cuando todo el mundo viene hablando del tema X porque a nosotros nos da la gana. Si vamos a dar un viraje tan grande al debate, es que es muy típico que esto suceda en cámara baja de oposición. Hemos intentado introducir ese viraje o ese cambio en un punto de información, porque si no es probable, al menos en debates y con jueces de buen nivel y por lo menos en circuitos internacionales no aceptan argumentaciones de cámara baja de oposición que no han sido que cambien completamente la lógica del debate o la métrica del debate si no han sido por lo menos introducidas en un punto de información o explicada que se va a producir un cambio de métrica en un punto de información, o quizá el planteamiento de si esta métrica es o no es legítima, ¿no?, en un punto de información. Y desde luego si se hace este cambio, este viraje completo de información, hay que intentar hacerlo dando puntos de información en nuestro turno para permitir al resto de equipos ser comparativos con nosotros y explicando muy bien la justificación de ese viraje, ¿no? Porque a lo mejor no nos han dado la oportunidad de hacer un punto de información, o a lo mejor habiéndonos dado la oportunidad no han entendido nuestro punto. Hay que explicar muy bien y justificar muy bien cualquier cambio argumentativo. Esto aplica, por supuesto, a los dos extensionistas, pero en especial al extensionista de oposición, digamos, sería la particularidad más clara de su turno, porque como nadie tiene la oportunidad de contestar esa argumentación con una carga argumentativa autónoma, hay que entender que hay que intentar ser lo más comparativo posible a través de estas herramientas, por supuesto. Con lo cual es importante analizar las métricas desde el principio de los debates, analizar lo que los equipos consideran que es lo más importante a probar e intentar desde el primer minuto entender si esas métricas son buenas o no, plantear la posibilidad de otra métrica, y en caso de que queramos hacer un cambio de métrica, que como ya sabemos es un cambio de qué es lo más importante de este debate, bajo qué criterio debería juzgarse este debate, justificar ese cambio ante la necesidad de que la métrica o el criterio anterior no es válido por algún motivo. Por poner un ejemplo, también en este torneo virtual era sobre si los grupos sociales marxistas deberían abandonar la idea de la revolución o no. Todo el debate viró en torno a términos económicos. Nosotros éramos cámara baja de oposición y lo que dijimos fue, mira, la métrica económica ya no aplica porque incluso los grupos sociales marxistas han aceptado la economía liberal y de mercado, han aceptado que el socialismo es mejor respuesta a esto a través de los movimientos sindicales, movimientos obreros, movimientos sociales que buscan determinados derechos laborales y económicos de los grupos más desfavorecidos, pero dentro de la lógica de la economía de mercado. Los grupos sociales marxistas ahora de lo que se dedican es de la identidad de género y de la identidad sexual, y esa es la métrica de este debate. Pero claro, como entendéis, la justificación del cambio de métrica viene de explicar cómo todos los grupos de izquierdas aceptan ya la lógica de mercado. No puedo salir y decir lo más importante de este debate, porque a mí me da la gana, es la ideología de género. Pues sería un poco absurdo, quedaríamos fuera del debate, pocos jueces darían crédito a nuestra argumentación. Incluso con esta explicación puede ser que muchos jueces no acepten este cambio de métrica, con lo cual es muy importante cuando hacemos este tipo de comportamientos como cámara baja intentar justificarlo lo mejor posible, ¿vale? Vamos ahora con los turnos de látigo, y los turnos de látigo son turnos muy importantes. En primer lugar, el látigo de gobierno, probablemente mi posición favorita en el debate, pero también la más difícil, porque es la oposición que tienes que tocar más palos. Hay que entender que la cámara baja de gobierno es la cámara más comparativa porque tienes contacto directo con tres equipos. Tienes una comparativa directa con tu alta de diferenciación, una comparativa directa que es el clash en diagonal corta, hablas justo después con la cámara alta de oposición, y un clash en tu banca con la cámara baja de oposición, con lo cual tienes un choque contra los tres equipos del debate bastante claro y bastante definido. Un látigo de gobierno, por lo tanto, tiene el ejercicio constante de demostrar por qué en cada comparativa su equipo ha quedado por encima, y es muy claro el choque en todas ellas, ¿no? Esto hasta cierto punto te facilita la tarea, pero te la dificulta porque has tenido un choque directo que probablemente haya definido los términos del debate con cada uno de estos equipos. ¿Qué tiene que hacer un látigo? Un látigo tiene fundamentalmente que hacer tres cosas en el debate. Cosa que nadie hace. Primero, explicar o sumarizar o resumir la extensión. No he visto a muy pocos látigos que lo hacen. Yo lo hacía y me ha traído muy buenos resultados. Primero, explicar la extensión o dejar claro cuáles son los highlights de la extensión. Dedicarle a esto 30 segundos. Mi compañero ha salido y les ha explicado esto, ¿vale? ¿Por qué? Uno, para que el juez tenga en la cabeza primero cuál ha sido tu argumentación autónoma. Segundo, para que tú luego utilices esa argumentación tanto en las refutaciones como en las comparativas. Y tercero, para explicar o terminar de explicar, que esto es parte del rol de látigo, por qué es importante esa argumentación, lo que se llama en debate impacto, que es explicar por qué algo es importante y por qué algo es probable que pase.
Esto hay que hacerlo desde el turno del látigo. Es decir, mira, mi compañero ha tenido estos 3 puntos de extensión que eran los más importantes del debate por esto, esto y esto, ¿vale? Esto en un minuto, como digo, 30 segundos, dejarlo claro, los puntos más importantes de la extensión. No hace falta reexplicar el turno de 7 minutos de nuestro compañero otra vez. Una vez hemos hecho esto, vamos cámara por cámara. La lógica indica que si usamos látigo de gobierno deberíamos empezar por cámara alta de oposición, después por cámara baja de oposición y por último por cámara alta de gobierno, aunque dependiendo del debate, de lo que haya ocurrido o de cómo estemos viendo los equipos se puede variar. Lo lógico es empezar por los equipos más débiles, quitárnoslos pronto de encima y centrarnos o dedicar la mayor parte del discurso a la comparativa más ajustada al equipo más fuerte en el debate. ¿Cómo se compara uno con una cámara alta? Esto es muy difícil porque muchos equipos cuando se comparan con una cámara alta, como no saben diferenciar comparativa y refutación, terminan refutando su cámara alta. Hay que evitar por cualquier medio esto, que se llama acuchillamiento y nos perjudica en una comparativa. Hay que entender que no hay que decir lo que la cámara alta ha hecho mal o los fallos que tiene la cámara alta. No hay que refutar, decir esto que dicen es falso. No. Lo que hay que hacer es identificar los fallos que ha tenido, los errores que ha cometido y explicar por qué tú suples mejor esos fallos. ¿Por qué tú das mejores razones para creer que una medida debería ser aplicada que tu cámara alta? ¿Por qué ellos fallan en identificar los agentes más importantes? ¿Por qué tú explicas mejor cómo los argumentos o cómo las medidas van a ser llevadas a cabo y cómo es probable que pase lo que tú dices? ¿Cómo tú explicas mejor por qué las cosas son importantes? Pero nunca decir cámara alta explica mal esto, cámara alta nunca demuestra esto, cámara alta nunca prueba esto. Porque eso se llama refutación, es un acuchillamiento y te perjudica. Lo que hay que hacer es decir, mira, cámara alta sale y explica por qué deberíamos hacer esto de esta manera, que es insuficiente porque no consigo demostrar unas razones suficientes. Nosotros salimos y te demostramos cómo realmente deberías hacerlo en base a 3 mecanismos que son A, B y C, y demuestran cómo las cosas deberían hacerse y cuál es la legitimidad para hacer estas cosas y las consecuencias que tendría. Con lo cual hay que tener muy claro, intentar apartarse o alejarse de cámara alta, máximo cuando es posible que cámara alta haya traído una argumentación o una definición del status quo en la que puedes jugar o en la que te puedes mover. No hay necesidad de negar un status quo que está bien definido, unos términos que están bien definidos o un plan de acción que está bien probado, ¿no? Hay que intentar diferenciarse, y diferenciarse quiere decir yo he traído algo autónomo y relevante, lo cual no implica que lo que dice el de arriba esté mal o que no pueda jugar en esos términos, ¿no? Intentar por todos los medios refutar a la cámara alta. La comparación es explicar por qué tú lo has hecho mejor, nunca refutar. Con el resto de equipos sí entramos en refutación. A día de hoy, digamos, en el circuito español tiene poco uso la refutación, pocos equipos refutan, pero desde luego creo que es una de las herramientas más útiles a un MVP, hacer todas estas refutaciones, que es identificar los fallos lógicos de los argumentos de los equipos contrarios. Ya hemos visto a lo largo del curso varios talleres de refutación, de todas maneras habrá una píldora especialmente dedicada a la refutación, pero hay que entrar a la refutación, analizar los errores lógicos de los equipos, de los casos de los equipos de oposición y posteriormente, una vez refutado, comparar nuestros argumentos bien construidos con los argumentos refutados, atenuados o dañados de los equipos y demostrar por qué ellos no prueban lo que tenían que probar y nosotros sí. Es muy simple. Cámaras de oposición tenían que probar esto, lo intentan hacer de esta manera, fallan por estos errores, por lo tanto lo que consiguen probar en el mejor de los escenarios es esto, nosotros probamos esto otro que es más importante que lo suyo, hemos ganado. Creo que queda bastante claro cuál es la lógica que tiene que seguir un látigo en su turno. Por lo tanto, demostrar que en definitiva su argumentación y su carga probatoria está completamente cumplida y además es la más relevante del debate. El látigo de oposición lo tiene aparentemente más sencillo que el látigo de gobierno, porque su comparativa es más fácil, ya que no tiene un clash directo, por ejemplo, con alta de gobierno. Esto es más fácil, pero es también complicado porque hay que buscar o forzar una comparativa entre los argumentos. Por lo tanto, en un látigo de oposición sí que se recomienda empezar por una cámara alta de gobierno. Se busca empezar por una cámara alta de gobierno para explicar por qué, a pesar de que son dos equipos distanciados por 35 minutos de discurso, están conectados entre sí tanto en cuanto han hablado de cosas similares o han planteado métricas distintas o han planteado argumentaciones que, aunque no han tenido un contacto directo entre sí, sí se pueden comparar, y este es el ejercicio que tiene que hacer el látigo de oposición, muy similar al que hemos explicado con látigo de gobierno respecto a oposición, identificar cuál era su carga probatoria, por qué no la han cumplido, por qué hay errores en sus argumentos y cómo nosotros lo hemos hecho mejor, y también reivindicar el valor de la refutación en tanto en cuanto, mira, este argumento estaba así construido y nosotros lo hemos desmontado de esta manera. Esto es un crédito que merecemos como equipo por ser capaz de refutar este argumento. Luego lo mismo, también hay que explicar la extensión en los primeros minutos, al igual que el látigo de gobierno. La comparativa con la oposición es diferente a la de gobierno porque como hemos dicho, el fiat propositivo lo suele tener la banca de gobierno en el 90% de las mociones.
Entonces, el fiat de oposición es probatorio, pero la lógica es distinta. La lógica probatoria de la oposición siempre es una lógica de desmontar el plan establecido o de analizar la no viabilidad de la moción, con lo cual es quizá una comparación entre refutaciones o una comparación entre razones para no hacer. Esto muchas veces dificulta esta comparativa con respecto al gobierno, porque se basa más quizá en un entendimiento de particularidades de la moción, se basa más quizá en un entendimiento de las lógicas intrínsecas de las proposiciones de gobierno, de los planes de acción, y por lo tanto hay que analizar más una comparación quizá entre refutaciones o analizar más quizá una comparación entre razones para no hacer, ¿no? Esto dificulta aparentemente las cosas, pero creo que es bastante intuitivo porque se puede asimilar bastante bien a una proposición hasta cierto punto, así que también sería un comportamiento o una comparación análoga a la que hemos explicado en el látigo de gobierno. Bueno, espero que os haya servido este taller. Me he ido un poquito de tiempo, pero había mucho que decir. Si tenéis alguna pregunta, como sabéis, a lo largo de las clases, antes del debate, nos la podéis plantear sin ningún problema. Un saludo a todos.